Tenemos muchas cosas importantes del pollito de engorde. A mí me encanta este tema y esto es la primera parte o el motor de funcionamiento del pollito de engorde, todo el tracto gastrointestinal. Entonces, desde la lengua hasta la cloaca forman parte indispensable del pollito de engorde, y todas las acciones que nosotros hagamos desde el primer día hasta el último deben ser en pro de fortalecer y hacer que este sistema se mantenga al 100% en funcionamiento. Con lo cual, vamos a ver un montón de aspectos que hay que mantener sumamente controlados para lograr garantizar que esto se presente o que este sistema se desarrolle en un 100%. Y es indispensable usar el sentido común. El pollito, ya yo les había comentado que el pollito, él casi que habla, solo palabras le hacen falta para expresar si se siente bien, si se siente mal, si le falta comida, si le falta calor, lo que él necesite. Nosotros solo con sentarnos un minuto o visualizar un minuto adentro de la galera, 2 minutos adentro de la galera, podemos determinar qué es lo que al pollito le hace falta. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Los oídos bien puestos, la vista, el olfato, incluso el gusto. Hay quienes prueban el alimento, yo no lo hago, pero sí hay mucha gente que hasta prueba el alimento, porque el alimento puede variar mucho según el productor, ¿verdad? Y por supuesto el tacto, ¿verdad? Si nosotros no sabemos cómo está un pollito, agarramos un pollito y empezamos a determinar, a hacer un examen, una evaluación, no lo sacrificamos, pero sí evaluamos cómo está él en todo su contexto, si tiene deshidratación, si tiene alimento en el buche, si es un pollito activo, si es un pollito que está triste, todo tenemos que ser capaces de poderlo identificar. Entonces, aquí hay muchas cosas que se toman en cuenta, pero antes de la recepción, nosotros tenemos que tener un cronograma muy exacto y muy preciso de cuándo ingresa este pollito. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que hay que hacer previo al ingreso de ese pollito y tenemos que garantizar que los cuidados que él va a requerir durante su crecimiento estén al 100%. Entonces, si yo no me puedo preparar con anticipación, no le puedo dar al pollito la seguridad de que va a estar bien. ¿Cuánto tiempo antes? Por lo menos unos 20 días antes. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar a mi lote anterior, hacer un proceso de limpieza. Aquí tengo el proceso de limpieza que conlleva tratamiento de cama, ya sea que la cama yo la vaya a desechar o que la cama yo la vaya a fermentar. Si yo voy a fermentar la cama, el proceso lleva por lo menos 5 días de calentamiento. Voy a someter la cama a un calentamiento de por encima de los 70 grados centígrados durante 5 días. Y esto me va a garantizar a mí que esa cama va a estar lo suficientemente inocua para poder reutilizarla en el ciclo. Si mi lote se enfermó, yo no puedo reutilizar esa cama, porque esa cama, aunque yo la someta a ese tratamiento de 70 grados centígrados, puede que no se logre la temperatura o que haya mucha desuniformidad en la temperatura, y eso puede provocar que el siguiente lote se vuelva a enfermar de lo que se enfermó el anterior. Entonces ahí eso es muy, muy importante, el tema con la cama. Número 2, limpieza. Limpieza, tenemos que lavar de techo a piso, absolutamente todo. El equipo, los bebederos, los criadoras, todo, absolutamente todo debe estar muy, 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 muy limpio para que las aves, para garantizar esa vida de las aves. Recuerden que el pollito viene de la incubadora y nunca ha tenido contacto con nada, absolutamente nada. Entonces, el no tener contacto con nada desde el principio es una gran ventana
para cualquier agente. Definitivamente que tenemos siempre anticuerpos maternos, pero tenemos que garantizar que esos anticuerpos maternos van a ir a cumplir su función y no debemos exceder en contacto con otros agentes que no necesitamos. Es indispensable hacer una revisión de los equipos. Tenemos que estar seguros de que las criadoras funcionan de forma correcta. Tenemos que estar seguros que todas las bombillas funcionan correctamente. Si tenemos comedero automático, debemos asegurarnos que funcione bien. Los bebederos, ya sea de campana o ya sea de niple, todos tienen que tener un correcto funcionamiento. Entonces debemos asegurar que todo funcione bien, porque si algo falla, el pollito va a pagar. Y paga casi que a costa del desempeño, no va a llegar al peso que nosotros queremos en el tiempo que tenemos estipulado. En el caso del pollo engorde es una carrera contra el tiempo llegar al peso estipulado, porque solo tenemos entre 35 y 42 días para alcanzar el objetivo de peso. Entonces, es una carrera contra el tiempo y no necesitamos que un fallo de electricidad, que un fallo de una criadora o de un fallo de un sensor complique la producción. Entonces, ya nosotros ya limpiamos. Después de que nosotros limpiamos, vamos a dejar un tiempo de vacío sanitario. Ese tiempo de vacío sanitario empieza el día que yo terminé de lavar y desinfectar mi galera y termina el día que yo voy a recibir pollito. Entonces, ese tiempo de vacío sanitario debe durar entre 10 y 14 días. Mejor si son 14 días. Estos 14 días me va a permitir que ningún agente etiológico pueda permanecer en el ambiente por suficiente tiempo. Entonces, ya yo pasé esos 14 días y voy a empezar a preparar mi galera. ¿Qué preparo? Le pongo... Si yo saqué la cama, pongo cama nueva, pongo estos rodos. En este caso, estos rodos son circulares, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea la única forma de recibir el pollito. También pueden ser cuadrados o rectangulares, siempre y cuando nosotros reduzcamos el área de iniciación al total de la galera, porque ese reducir nos va a permitir controlar un poco mejor la temperatura. A ver, ¿qué temperatura yo espero mantener dentro de la galera la primera semana? Vamos a ver, André Díaz. Vamos, André, ¿qué temperatura esperamos tener? Fíjese, André, que no lo escuchamos. Aparece como que quisiera hablar, pero no lo escuchamos. Voy a pasar con otro... Ajá. A ver si me escuchan, ¿no? Hoy sí, ya lo escuchamos. Creo que era, no estoy seguro, creo que a 31 a 35, algo así. Entre 31, 34 grados máximo, exagerado, 34. Pero en 31 y 32 grados es lo ideal. Muchas gracias, excelente. Sí, esa temperatura es la que nos va a ayudar a regular la temperatura del pollito. Entonces, nosotros debemos garantizar ya tener el equipo instalado, que todo el equipo esté en funcionamiento, que esté en el lugar que corresponde, que haya suficiente disponibilidad de alimento, disponibilidad de agua. Les hablaba yo un poco del empapelado. Si ustedes se fijan en esta foto, de la primera foto, está el rodo y adentro del rodo hay papel periódico por todos lados. Ese papel periódico tiene dos funciones. Uno, tratar de mantener una superficie un poco más estable, una superficie que mantenga un poquito más el calor durante los primeros días de vida. Y segundo, estimular al pollito a poder consumir. Ustedes se paran encima o hacen bulla encima de una hoja de papel periódico y esa hoja tiene un sonido. Y ese sonido a los pollitos les llama tanto la atención y los invita
a consumir más alimento. Entonces el pollito, si va caminando, empieza a escucharse el ruido del periódico y entonces el pollito de igual forma va a buscar consumir alimento. Ya les había hablado también de que puede ser ese papel periódico, podemos poner bandejas de alimentación o podemos poner papel específicamente para poner alimento para aumentar la disponibilidad. Eso va a depender de nuestros recursos y de la forma en la que nosotros queramos iniciar. Ya les dije que es redondo, este es cuadrado. La diferencia entre este y este es solamente el espacio. Incluso aquí todavía falta el empapelado, pero aquí normalmente se empapela por completo el área de recepción. Hay quienes lo empapelan por completo y hay quienes solo tienen tiras de papel a lo largo de la galera. Ninguno de los dos es obligatorio, siempre y cuando nosotros logremos mantener una mayor disponibilidad de alimento. Vean de este lado, aquí abajo del comedero, de cada uno de los comederos, tenemos una hoja de papel periódico y esa hoja de papel periódico cumple la misma función que la que tenía el rodo anterior. Entonces, estimular al pollito a consumir. Entonces, no solo a ese pollito, sino a los pollitos que están alrededor para que vayan y vuelvan a buscar alimento. Entonces, siempre ese va a ser el sonido que esperamos. Aquí están las bandejas, ¿ven? Las bandejas de alimentación y que vamos a ver cuántos pollitos caben en una bandeja de alimentación. Vamos a ver, Rosa. Rosa. Ok. Estefanía Dávila, por favor. ¿Cuántos pollitos caben en una bandeja de alimentación? ¿Alguien que ayude a sus compañeras? 100 pollitos, doctora. 100 pollitos en una bandeja, correcto, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que calcular la cantidad de bandejas en base a la cantidad de pollitos que voy a recibir. Si yo recibo 1000 pollitos, 1000 dividido 100, voy a tener 100 bandejas, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente. Entre más pollitos tengo, voy a recibir, más disponibilidad de alimento tengo que garantizar. Alimento y agua. Yo creo que el agua, cuando uno está en recepción, es más importante que el alimento, porque el pollito viene de un viaje largo, entonces lo primero que él busca es agua. Y después, ya que él consumió agua, él se siente cómodo y ya va y busca el alimento. Entonces, tenemos que tener muchas consideraciones. Número 1, la edad de la reproductora. Entre más joven es la reproductora, más pequeño va a ser mi pollito. Y entre más pequeño sea mi pollito, yo tengo que garantizar en mayor porcentaje la disponibilidad de alimento. Este alimento que se usa en piso es para ayudar a aumentar la disponibilidad en pollitos de reproductoras jóvenes. Son pollitos que van a llegar a granja entre 34 y 35 gramos, que es un pollito muy, muy, muy pequeño en comparación a los pollitos entre 35 y 45 semanas de edad, que ellos ya van a llegar a tener más o menos 40 gramos, y los pollitos más adultos o los pollitos de reproductoras más viejas, digamos de 50 a 60 semanas en adelante, estos pollitos van a tener más o menos unos 42 gramos, que para recepción sería el peso ideal, entre 40 y 42 gramos. Pero no siempre controlamos ese punto, ¿verdad? El tamaño del pollito engorde que recibimos. Entonces debemos ser capaces de poder administrar suficiente alimento a todos. El punto número 2 aquí importante va a ser el camión. Normalmente estos camiones que trasladan pollito
son camiones que son climatizados. Entonces, pueden estar tunelizados o solo ventilados. Tunelizados es que ya tienen todo el sistema para inyectar aire y medir qué tanto aire inyectan, abren y cierran unas compuertas, igual tienen los extractores, igual que una galera tunelizada, tienen exactamente el mismo sistema y eso garantiza mantener una temperatura estable durante todo el viaje. Si no se tiene la capacidad de climatizar, lo único que van a tener es unas compuertas como de extracción. Entonces esas compuertas por lo menos van a sacar la acumulación de gases nocivos que puedan ubicarse adentro del camión. Es importante que este camión sí tenga un control preciso de la temperatura. Si nosotros recibimos lo ideal para recibir a un pollito en grados Fahrenheit, esto siempre, ese dato de pollito de recepción, siempre va a ser en grados Fahrenheit. Entonces, este pollito debe tener entre 103 a 105 grados Fahrenheit, que en grados centígrados representa entre 39 y 40 grados. Y eso nos va a garantizar que el pollito no haya perdido mucha temperatura y que sea capaz de aclimatarse a lo que nosotros le queremos proveer dentro de la galera. Entonces, indispensable indispensable todo ese 103 a 105 grados Fahrenheit para lograr tener una estabilidad adecuada en el pollito. Cuando nosotros tenemos al pollito, nosotros vamos a recibirlo con iluminación. Esta iluminación debe estar entre 30 a 40 luxes y una temperatura, ya habíamos hablado, entre 31 a 32 grados centígrados. Si es un pollito muy joven, podemos llegar hasta 33 o 34. Si es un pollito ya bastante adulto, podemos estar en 31. Esto por lo menos los primeros días para asegurar que el pollito mantenga su calor corporal. Los primeros 7 días debemos garantizar, controlar esa temperatura de forma muy, muy estricta, ¿sí? Algo importante aquí también es el tema de la humedad. La humedad, cuando tenemos la recepción, no debe ser demasiado alta y debemos tratar de moderar toda la humedad del ambiente y que se mantenga entre 60 a 70% de humedad relativa. Los primeros 4 días del pollito engorde son los más importantes de toda su vida. Si los primeros 4 días a este pollo le faltó agua, le faltó comida, le faltó temperatura, todo el resto del ciclo, ese pollito va a presentar problemas de desempeño. No va a alcanzar los pesos que nosotros siempre deseamos. Entonces, cuando llega el pollito, todo lo tenemos que tener ahí, asegurándoles su futuro. Entonces, esta filita, me gusta esta porque esta es la forma que habitualmente se recibe un pollito. Llega el camión de incubación, baja uno las canastas, las acomoda en el centro. ¿Por qué no los bajo de una vez? Porque necesito bajar, si mi granja es muy grande, necesito bajar demasiadas canastas, entonces no los voy a bajar todos al mismo tiempo. Entonces sí bajo todas las canastas y una vez yo baje todas las canastas, voy a sacarlos de las canastas. Es importante que ustedes en este momento tomen una muestra del pollito. Entonces, normalmente cuando hablamos de muestra de pollito, vamos a hablar entre 1 y 3% del total que tengamos en la galera. Eso nos va a permitir pesar al pollito. Nosotros vamos a saber qué peso llevaba el pollito para determinar qué cosas adicionales necesita de lo que yo ya le di. Entonces, si mi pollito pesa 35 gramos
en este momento, pues yo puedo proveerle un poquito más de comederos, un poquito más de papel, un poquito más de cosas para ayudarlo a él a tener mayor disponibilidad. Si en este momento mi pollito pesa 42 gramos, pues yo sé que lo que ya tengo va a ser suficiente para que él esté satisfecho, ¿sí? Entonces, una vez bajamos nosotros al pollito, debemos de observar muy atentamente cómo está el pollito. Si el pollito en relación a las fuentes de calor, si el pollito está muy concentrado en la fuente de calor, si el pollito está muy disperso, si el pollito está buscando alimento, si el pollito está muy junto hacia un lado, debemos de tener mucho ojo para determinar si ese pollito está o no está cómodo. Entonces siempre debemos ser muy atentos, ser muy observadores. Muchas veces cuando el pollito es muy pequeño, nosotros aumentamos un poco la densidad, pero ese aumento de densidad va a ser para lograr mantener unas temperaturas estables. Entonces, pero sí debemos ver de que no se sienta demasiado acalorado para no ni siquiera movilizarse adentro de la galera. Aquí en este momento, de igual forma, cuando se pesa ese 3%, tomamos temperaturas, eso nos va a garantizar cómo ha venido el pollito de incubadora. Si viene por debajo de los 103 grados Fahrenheit, incluso deberíamos de poder hacer un reclamo, o nosotros podemos tomar medidas adicionales para ayudar a ese pollito. Si fue en 100 grados Fahrenheit, yo puedo, número 1, reclamar a la incubadora, y número 2, proveer a este pollito algún polivitamínico, algunos nutrientes adicionales para que él sienta un poco más de satisfacción en menor tiempo y que eso no me represente a mí pérdidas al final del ciclo. Aquí hay algo muy importante. Aquí les hablaba un poco de lo de la distribución, ¿verdad? Debemos garantizar de que tengamos el tema de la temperatura, que no sea muy fría, que no sea muy caliente, que no haya muchas corrientes de viento, sino que el pollito esté uniforme a lo largo de la galera. Entonces, cuando hablamos de confort de las aves, vamos a irnos a garantizar primero la calidad del aire. Entonces, queremos que exista un 19%, más del 19% o más del 20% de oxígeno fresco adentro de la galera. Menos de 0.3% de dióxido de carbono. Estos son 3.000 partes por millón. Se los doy en partes por millón porque hay tiras para medir el dióxido de carbono o hay aparatos para medir dióxido de carbono que nos lo dan en partes por millón. El monóxido de carbono es también otra parte de la degradación del oxígeno que tenemos a raíz de lo de las criadoras, entonces menor a 10 partes por millón. El amoníaco, ya habíamos hablado, que de igual forma debe estar en menor a 10 partes por millón. Y la humedad relativa, entre 45 y 65, no debe superar el 70%. Esto para ayudar a estabilizar todo dentro de la galera, y esto nos va a garantizar tener entre 45 y 65, nos va a permitir garantizar que no haya demasiado polvillo, y ese polvillo también nos puede afectar a la respiración de las aves, ¿verdad? Entonces, que no superemos el 3,4 miligramos por metro cúbico. El confort de las aves, hay muchas formas de medir el confort de las aves. Primero, visualización. Número 2, yo tengo aquí un aparato. Este es un aparato que mide, número 1, la temperatura, y número 2, la humedad relativa. Entonces aquí este aparato para mí es ayudante y debo hacer mediciones frecuentes durante los primeros días para garantizar la humedad y la temperatura dentro de la galera. Ya hablamos un poco de la disponibilidad de agua y de alimento. Aquí importantísimo la altura. Esto lo hablamos cuando fue el tema de bienestar animal, ¿verdad? Altura de si es niple o si es de campana, independientemente cuál sea la altura. No debemos tener demasiada altura
para que el pollito realmente tenga disponibilidad del consumo del agua. Debe estar al ojo los primeros 3 o 4 días y después de eso ya podemos empezar a buscar un 45 grados del ojo hacia arriba para que él pueda empezar a estirarse y a buscarla, pero a la altura del ojo porque él no conoce que eso es agua, entonces, y su visión no es muy buena los primeros días, entonces él necesita la altura del ojo para estar seguro de que ahí, o para aprender que ahí hay agua, y luego del cuarto día ya lo levantamos un poquito, pero él ya conocerá que eso es agua. Otro importante es la partícula. Ven aquí que hay presencia de grano. Imagínense un pollito de este tamaño tratando de comerse ese grano. Es imposible. El grano es demasiado grande y lo más seguro es de que ese pollito se vaya a ahogar. Este es alimento en harina, pero si tenemos alimento en pellet, de la misma forma debemos asegurar que el tamaño del pellet sea de un tamaño acorde al tamaño del pollito. Si es un pollito pequeño, no le voy a dar un pellet grande, porque en lugar de garantizar de que consuma, voy a evitar que él coma o incluso aumentar la mortalidad porque se ahoguen. Se lo quiere comer, pero es demasiado grande y no se lo puede comer y por intentar comérselo se va a ahogar. Entonces son cositas muy, muy, muy importantes en este momento. A esto ya les había hablado un poco de la calidad del pollito. Vamos a medir, vamos a pesar cuando recién recibimos, vamos a pesar pollito, vamos a ver la actitud del pollito, que sus ojos sean brillosos, que las patitas en los codos, en la articulación, no se vea rojo, que no haya la presencia de una vena muy marcada, que me dé indicios de deshidratación y que la temperatura sea la apropiada al momento de llegar a la granja. Estos son los coditos rojos. Vean cómo se pueden poner de rojos y vean cómo es una piel pues normal, ¿verdad? Si está demasiado deshidratada, pues esto se va a ver muchísimo, muchísimo más escamoso. Aquí está el espolón. Aquí a la par del espolón pasa una vena y esa es la vena que a nosotros nos indica deshidratación. Entonces, cuando hagamos esta revisión del pollito, debemos asegurar de que esta vena no sea muy perceptible a la vista. En las primeras horas del pollito, vamos a garantizar el consumo del alimento mediante el llenado del buche. Entonces, yo en los primeros, al recién llegar, peso, tomo temperatura y lo veo cómo está. Color de ojos, color de patas, color en sí de él, que no tenga el ombligo abierto. Si el ombligo tiene demasiado abierto, puede ser una fuente para ingreso de bacterias que nos pueden afectar la salud de las aves. Y una vez ya él esté en toda la galera, estemos viendo el tema del confort, vamos a ir a buscar cuál es su consumo de alimento. Entonces vamos a medirlo a través del llenado del buche. El buche o inglubio, ya ustedes saben que es una parte del sistema gastrointestinal que normalmente sirve de reservorio y almacenamiento. En este caso lo que hace es mantener alimento y lo hidrata y eso poquito a poquito el ave lo va consumiendo. No todas las aves tienen buche, ¿verdad? Entonces, cuando han pasado 2 horas a partir de que estos pollitos ya ingresaron a la galera, ya consumieron y ya están, queremos tener un 75% de aves que ya hayan consumido. Con el pasar de las horas, 4 horas debe ser 80, mayor a 4 horas debe ser mayor 80, mayor 85, 95. Ojo, muy importante, estas 24 horas sí o sí deben ser 95%. Y a las 48 horas, 100%, porque nosotros en esas 24 horas le vamos a enseñar al pollito a comer.
Entonces, ¿cómo le enseñamos al pollito a comer? Ya hablamos un poquito del tema de la iluminación. Una correcta iluminación nos va a permitir mayor consumo de alimento. Una correcta temperatura nos permite un mayor consumo de alimento, mayor disponibilidad, tanto de alimento como de agua. Definitivamente que van a provocar que ese buche se mantenga lo más lleno posible. El tamaño del alimento. Aquí hay muchas formas de alimento. Puede ser alimento en harina, puede ser alimento en pellet, puede ser alimento, ahora hay migajas, cualquiera de estos, pero lo importante es que sea el tamaño adecuado, que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Entre más pequeña es la partícula, necesita más alimento para llenarse. Entonces, el alimento que es en harina necesita muchísimos gramos para poder llenarse. En cambio, el alimento que es pellet, como es un alimento que está más concentrado, entonces va a comer menos trocitos de pellet, pero va a garantizar que su nutrición sea la adecuada. Entonces, esto es muy importante. Esto es de las cosas más importantes durante los primeros días. Hay otros tipos de alimento. El tipo de migaja también es una partícula un poco más pequeña que un pellet, pero muy bien balanceada nutricionalmente. Entonces también es una muy buena opción. Hay pellet normal, hay micro pellet, hay pellet de todos los tamaños. Entonces aquí solo es de ir adecuándolo a las necesidades de las aves. Entonces los primeros 7 días, micro pellet es una excelente opción, y a partir del 7º día en adelante un pellet normal. Diferencias entre pellet y alimento en ganancia de peso. El pellet, por ser muy concentrado, ayuda a que las aves crezcan de una forma fuerte. Esperamos que los pollitos la primera semana de vida crezcan 5 veces su peso. Entonces, el 5 veces su peso es algo que se alcanza principalmente cuando tenemos pellet en el alimento. De lo contrario, si tenemos harina, no vamos a llegar a 5, pero sí podemos llegar muy cerquita, a 4. Entonces no hay una diferencia fuerte, más es en tema de volumen del consumo de alimento. Definitivamente que harina voy a necesitar mucho más volumen que de pellet. La iluminación, ya hablamos un poco del tema de la iluminación, 30-40%, 30-40 luxes durante la primera semana. El tiempo de iluminación, aquí hay algo indispensable, porque los primeros días, porque son los días de adaptación, vamos a tener hasta 23 horas de luz, de iluminación. Y muy probablemente uno diga, puchis, casi todo el día con la luz encendida, pero es porque le estamos enseñando a comer. Siempre le vamos a dejar 1 hora de descanso hasta que él ya se adapte naturalmente a su consumo de alimento. Vamos a empezar a disminuir esa iluminación. A partir del 7º día podemos hacer eso, y a partir del 7º día podemos darle entre 6 y 8 horas de descanso, no corridas, sino tienen que ser en bloques o en tiempos cortos, en lapsos cortos, no corridas, porque recuérdense que el pollito lo vamos a acostumbrar a comer todo el tiempo. Entonces, el tiempo que tarda esa ave desde que consume el alimento hasta que lo defeca es alrededor de 4 horas. Entonces, si nosotros superamos esas 4 horas en un bloque, probablemente vamos a provocar que el pollito no gane el peso que requerimos, porque se va a quedar sin alimento. Entonces, los bloques no deberían ser mayores a 4 horas. Podemos hacer bloques de 2 horas, 2 horas de luz, 1 de descanso, 2 horas de luz, 1 de descanso, y así sucesivamente hasta que cumplamos las 6 horas, o 3 horas y 2 de descanso, y ahí sucesivamente hasta que cumplamos el tiempo de descanso que corresponde entre 6 a 8 horas. Y las luces, ya habíamos hablado un poco del tema del color de las luces. Hay luces que permiten un mejor confort, una mayor relajación. Hay formas de hacer esto.
no necesito a un 100% comprar todos los focos LED que sean de color azul. Si tengo la disponibilidad de hacerlo, pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente, pero si no tienen la disponibilidad de hacerlo, pues la luz natural, relativamente natural, también funciona. Cuando yo tengo una galera tunelizada, puedo poner cortina azul, mantener iluminación con las luces internas, pero también puedo hacer apagados de la luz interna, y como ingresa a través de las cortinas de iluminación natural del día, pues ahí también puedo obtener una luz azul que permita mayor relajación de las aves. Control de la temperatura. Aquí hay mucha tela que cortar. Hablamos un poquito. Este es un programa, esta es una sugerencia. Aquí hay muchas cosas que podemos ir cambiando y va a depender mucho de la edad de la reproductora y la capacidad de adaptación de las aves y las condiciones que yo le puedo proveer, ¿verdad? Pero más o menos deberíamos de estar esperando. Cuando una reproductora, el ave viene a una reproductora menor a 30 semanas, debo buscar en los primeros días, en la primera semana, llegar a 34 grados centígrados. Si es mayor, puedo buscar 33, incluso 32 o 31. A los 7 días puedo ir bajando, voy a ir bajando esa temperatura. Recuérdense que voy a llegar a un punto en el que yo quiero estar entre 18 y 22 grados centígrados. Entonces tengo que disminuir esa temperatura en 31 grados centígrados a los 7 días y 30 grados. A los 14 grados yo debería poder estar buscando en ambos 27 grados centígrados, y a partir de ahí voy a ir disminuyendo a 24, a 21, a 19 y hasta 18. Si el ambiente me lo permite. Si no, yo me puedo mantener entre 21 y 22 sin ningún inconveniente. Vean el porcentaje de humedad. Aquí yo espero que sea muy baja la humedad. De ahí voy a ir entre un 40 y un 60% y un 50 a un 70% al final del ciclo productivo. La ventilación, esto es de suma importancia, y es de suma importancia todo el tiempo. Cuando el pollito está joven, mover el aire que está dentro de la galera es muy importante para poder liberar, ya dijimos, todos los gases nocivos. Entonces, si yo tengo una ventilación túnel, entonces yo debo programar mi ventilación para lograr garantizar la oxigenación y el movimiento a través de la ventilación. Entonces, aquí el sistema de túnel, cuando queremos mantener una temperatura entre 33 grados centígrados, 32, 33, 34 grados centígrados, debe entrar muy poco. Entonces, como entra muy poco, va a haber muy poco ingreso de oxígeno y va a haber muy poca salida de los gases nocivos. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Hay unas como ventanillas que se llaman inlets que nos ayudan a ingresar aire cuando la ventilación de la programación no permite el ingreso del oxígeno. Entonces, si es demasiado la temperatura y a mí me está costando demasiado mantener la temperatura, entonces el túnel se va a activar muy poco. Entonces, como se activa muy poco, yo tengo que garantizar esa oxigenación. Entonces, por eso existen esas ventanillas inlets. Entonces, los inlets permiten el ingreso del oxígeno sin que el túnel se active, y ya yo solo programo la extracción cada cierto tiempo. Cada 5 minutos hago una extracción. Entonces, el oxígeno va a entrar naturalmente por los inlets y la extracción se va a activar cada 5 minutos para evitar la acumulación de todos los gases nocivos. Cuando yo estoy hablando de un pollito ya adulto, esto se complica, porque aquí él ya tiene la capacidad de producir la temperatura y entonces va a radiar toda la temperatura que él tenga. Y si mi ambiente es caluroso, yo tengo que poder controlar esa temperatura. Entonces, puedo usar
Asistencia. Asistencia, ¿en qué sentido? Que si yo tengo solo mi galera, yo no tengo ventiladores, yo no tengo nada, probablemente yo solamente voy a poder tener una densidad baja, 10 aves por metro cuadrado. Si se acuerdan el ejercicio de instalaciones de equipos, hablábamos de 10 aves por metro cuadrado. Hablábamos de 13 aves por metro cuadrado. Pero hasta ese momento yo solo les había dicho que 10 era lo correcto para una galera, sin ventilación adicional. Cuando yo le proveo a la galera una ventilación adicional, yo puedo aumentar un poco mi densidad y puedo llegar de 10 a 13 aves por metro cuadrado. Entonces yo agrego ventilación, agrego ventiladores que me permitan mover el aire a través de la galera y disminuir la temperatura de las aves, y también puedo agregar otra cosa que se llaman fogger o aspersores. Entonces estos son unos aspersores que se colocan en la altura un poquito más abajo del techo, y esos aspersores, conforme la temperatura vaya elevándose, van a permitir mayor frescura al aire que está adentro de la galera. Ojo, porque esos aspersores deben ser microaspersores, deben de proveer una partícula muy, muy, muy pequeña. Yo quiero con esa partícula muy pequeña solo enfriar el ambiente. Yo no quiero mojar la cama. Entonces sí hay que ser un poco delicados y un poco cautelosos, sin rebasar los porcentajes de temperatura. Esto es cuando mi humedad relativa es muy baja. Digamos, en la costa sur, en Zacapa, que hay tanto calor seco, yo puedo ponerlos. Si yo los voy a poner en la costa, donde mi humedad relativa es algo alta, yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de poner los aspersores, para no volver un charco la galera. Entonces, solo es de visualizar qué es lo que está sucediendo con mis aspersores. Todos estos procesos van a garantizar mantener un peso y una uniformidad. Y yo quiero que ese peso y esa uniformidad sea la mayor parte similar. Yo no quiero ni muy chiquitas ni muy gordos. Yo quiero que todos se parezcan en el mismo tamaño. Por supuesto, voy a tener algunas aves pequeñas y esas aves se vuelven en selección. Yo puedo apartarlas para darles un mejor programa de alimentación. Y a los gordos, bueno, con los gordos no puedo hacer mucho. Los gordos son gordos y eso siempre van a aparecer. Pero yo espero que no sea un alto porcentaje, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, es la cama. La cama, entre más humedad haya en la cama, esta cama se moja, se hace charco, y después de que se hace charco se seca y se crea esta costra tan espantosa. Todo ese momento, desde que se moja hasta que se hace la costra, me va a complicar a mí la producción, porque esto cambia el ambiente, las bacterias que existen en el ambiente y el pH que existe en el ambiente, y eso va a proveerle a las aves mayor incomodidad, digámoslo así, mayor incomodidad, va a afectar la microbiota gastrointestinal, y eso sí puede afectar la ganancia de peso de mis aves. Entonces, yo no espero que sea una super cama y que esté súper seca cuando yo estoy usando demasiados ayudantes, pero sí puedo garantizar que no sea una cama que sea ya costosa. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo, hay que estar retirando todas estas partes de la cama para evitar la incomodidad de las aves. Esto aumenta la temperatura de la cama, y en lugar de proveerle una cama confortable, voy a proveer una cama que incomode a las aves.
Entonces, hasta aquí el día de hoy. Gracias a todos por su participación y nos vemos el día de mañana. Feliz día a todos. Feliz día.